Bienvenidos a la Capilla de Fe de Roberto Goranson. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad de aquí estudiar juntos tu gran palabra, la palabra por tu Espíritu Santo que nos guía a entender estos puntos en los últimos días de esta historia, porque lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. En este día deseamos ver y estudiar lo que Dios tenía como un mensaje especial. Lo vamos a llamar el mensaje apocalíptico. Sí, ese mensaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 y el versículo 8, o 7, porque dice, y vi otro ángel, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ahora notemos el mensaje diciendo, sí, a gran voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es llegado, y adorad a aquello que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La realidad es que tenemos en la escuela pública y en la mayor parte de las áreas del mundo tenemos el problema de que allí se estudia la fundación de Darwin. Darwin dice que simplemente fuimos por alguna suerte llegando hasta ser humanos. También nos pinta como si habríamos llegado del mono. Pero aquí Dios dice, adorad a aquel que crió el cielo y la tierra y todo lo que está en ello. Si vamos a mirar a el hecho, pues entonces necesitamos mirar cómo la Biblia comienza la historia de cómo este mundo fue criado. ¿Cómo es que llegamos a ser lo que somos? Yo tengo anteojos y miro a estos anteojos y digo, pero ¿por qué? La realidad es que Adán no tuvo que usar anteojos. En otras palabras, él comenzó con algo mucho mejor que yo. ¿Cómo es que Adán comenzó? Bueno, eso lo encontramos en Génesis. Y sí, allí en Génesis, el versículo 27 del primer capítulo de ese libro, allí nos cuenta del comienzo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios los crió. Varón y hembra los crió. La realidad es que Dios, en su querido amor, nos crió en su propia imagen. No dice que nos hizo como monos, no, eso ya lo había criado. Pero Dios hizo algo muy especial. Hoy día los científicos están reconociendo de que es imposible que nomás al azar sucediera tal cosa como que yo fuera nomás al azar criado. Si yo tomo, por ejemplo, este reloj que aquí yo uso y me ayuda tanto a estar a tiempo, si yo miro este reloj, digo, no, eso es nomás por chanza. Lo pongo en mi bolsillo y sigo moviendo un montón de pedazos, que sean de harina o que sean de cualquier material. Pero de repente yo pongo mi mano en el bolsillo y sale un reloj. No,
este reloj entró a mi bolsillo como reloj y sale de ese bolsillo como reloj. La realidad es que cuando yo miro al reloj y veo el número de piezas que contiene este reloj, yo sé inmediatamente que es una imposibilidad de que todas esas piezas en el bolsillo de alguna persona haya de repente se ha juntado de tal manera que lleguen a ser un reloj. No, eso no sucede así nomás. Podemos mirar a cualquier animal, 4 patas, pero ¿cómo fueron formados? Algunas de esas patas se usan para un propósito, otros para otro. Hasta encontramos que los monos tienen distinto numeraje de dedos. ¿Por qué? Porque ellos suben los árboles, tienen distinto propósito. Y así entonces llegamos a un versículo que tan preciosamente en el centro de la Biblia, allí lo encontramos en Isaías, capítulo 40 y el versículo 26, que nos dice allí algo muy importante. El versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca a cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Y realmente Isaías continúa diciendo de que usted y yo estamos, su nombre, mi nombre, está en la mano de Dios, el Creador. Él nos formó, Él nos hizo. Mirad en alto, ¿quién crió? Oh, si vamos a mirar todas las cosas que Dios ha criado, vamos a ver cuán completo y cuán grande y majestuoso es. Realmente hay tantos que es imposible de comenzar aún a pensar de lo que Dios ha creado. Miramos a la arena de la mar. Realmente usted y yo no podemos contar esa arena, pero la realidad es de que los científicos están encontrando ahora por los telescopios toda esa gloriosa área que llamamos el cielo, con todas esas estrellas, y están encontrando que la arena de la mar es muy poco en comparación a lo que se encuentra en este universo. Pero allí encontramos algo tan glorioso también, de que Dios permite que nosotros no solamente sepamos de que nos crió, pero nos permite que nosotros podamos orar y adorarle a Él, el Creador. Eso fue el mensaje de Apocalipsis 14, 7. Dice, adorad a aquel que crió los cielos y la tierra. Oh, regresamos a este versículo en Romanos. Romanos, el capítulo 1 y el versículo 20. Qué bonito, allí encontramos cómo el hombre en la realidad se confundió, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entretenidas por medio dadas cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pero desafortunadamente sigue el capítulo diciéndonos y contándonos que en la realidad muchos han comenzado a adorar a dioses falsos, dioses que no pueden criar ninguna cosa. Hace algún tiempo estuve en un museo y allí tomé la foto de
un, de una cabeza. Y comencé a mirarlo. Y abajo en la vitrina decía, Dios de creación. Y yo me quedé mirándole a ese Dios de creación, como lo decían, cosa que algunas personas, ¿cuántos habían adorado? Tal vez miles habían adorado, como si fuera el Dios de creación. Y lo examiné un poquito más de cerca, y al examinarlo un poquito más de cerca, encuentro que la nariz se había roto. Sí, no tenía toda su nariz. Y pensé, pero si Él es el Dios de creación, ¿cómo puede ser posible que entonces no se haya por lo menos repuesto su nariz? Es interesante cómo el hombre puede poner a otro Dios en el lugar del Dios que ha sido tan bueno con nosotros. El que nos crió en todas nuestras partes. Oh, poder tener mis dedos. Esos dedos que siguen mimando, que la mente los dice que se muevan. Les dice que hagan este trabajo, que hagan aquel trabajo. ¿Quién puso todo eso en conexión? No, eso no sucedió así nomás. Ni tampoco sucedió por algún animal, por majestuoso que sea ese animal. O no sucedió por alguna imagen criada por un hombre. Algo muerto. No, esto sucedió por las manos de su Creador y el mío. Oh, entendamos otro versículo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y noten el versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén, ¿verdad? Y así es que miramos y vemos que Dios, en su divino amor, nos hace recordar de que fuimos nosotros criados por Él, hechos por su majestad. Oh, lo lindo es que sí, allí en el Perú, en el lago Titicaca, allí íbamos en esas balsas hechas de pasto, hechas allí realmente nomás unidos. Después teníamos islas flotantes, y esas islas flotantes ahí estaban en ese lago. Pero ¿cómo llegaron esas islas flotantes a ser? La realidad es que el humano tomó esa paja que estaba creciendo y lo puso en forma de piso y siguió poniendo más y más y más hasta que podían aún vivir sobre él. Pero entonces, cuando estuve allí el año pasado, estaba preguntando a las personas del lago Titicaca y de esas islas flotantes, pero es cierto que tienen agua impura, ¿verdad? ¿No es cierto que también tiran allí muchas basuras? Sí, pero el Dios que era tan bueno, que nos crió en toda la perfección, ese mismo Dios hizo de que ese mismo pasto que se usa para la flotación allí en el lago, ese mismo pasto también purifica esas aguas. ¡Qué Dios tan bueno! Que se fija en todo detalle, en toda cosa. Sí, también cuando vemos a ese versículo 21 dice, no te olvides
No te olvides de ese Dios que te ama tanto. No te olvides de aquel que pagó para que tú pudieses ser hijo de Él. Cuando nosotros adoramos a otros dioses o pensamos que nomás vinimos del azar, entonces tenemos muchos problemas, como lo tuvo también Darwin. ¿Sabe que Darwin escribió su libro de toda su teoría? Pero es lindo de ver en todo su libro que allí más de 800 veces dijo, no sé, pero tal vez. O no sé si esto, o no sé si aquello. 800 veces expresa el hecho de su duda. La realidad es que la Biblia nos dice muy claramente, desde Génesis hasta Apocalipsis, adorad a aquel que crió el cielo y la tierra. Adorad a aquel que también te ama. Adorad a aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarte. Adorad a aquel que tiene un futuro para ti. Adorad a aquel. Sí, ese Dios tan amoroso que tiene tantos planes para usted y para mí. Como leímos en otra ocasión, en Juan 14, 1 al 3, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar para vosotros, vendré otra vez. Yo estoy viniendo para llevarte a ti, para que tengas una nueva vida, una nueva creación. Y cuando miramos cómo Dios nos formó en esa primera vez, podemos también tener fe como Él nos va a poner en esa nueva creación, en ese nuevo lugar, para así gozarnos, no solamente de tener más años para vivir, más tiempo para vivir, pero también para criarnos, recrearnos, para redimirnos para un lugar que Él está haciendo para cada uno de nosotros. Cuando pienso de todo esto, entonces otra vez llego a ese versículo en 1 Timoteo y el capítulo 6 y el versículo 21, la cual profesando algunos fueron descaminados de la fe. Oh, ¿qué profesa usted? ¿Qué realmente cree usted? Hace toda la diferencia. Porque o yo voy para abajo en la evolución, o yo voy para arriba con la creación. Cristo descendió para que yo pudiera ascender. Pero en la evolución, la realidad es que no hay futuro. Ahí termina todo. Si vamos a mirar, bueno, mi hijo fue tan bueno, me compró un carro. Qué lindo. Ay, cómo me gozo en ese carro. Pero el otro día tuve que entonces ponerle nuevas llantas. No importa qué cosa hagamos nosotros, siempre tiene que ser repuesto, tiene que tener otra forma. Sí, tenemos que tener mecánicos, tenemos que tener médicos, tenemos que tener toda clase de ciencia para arreglar las cosas en este mundo. Pero Dios ya pagó el precio para que donde nosotros vayamos podamos vivir para toda la eternidad y gozarnos en ese hogar que no tiene más problemas. Gozarnos, sí, de esas manos que nos criaron tan perfectamente. Si vamos a pensar todas las células de nomás el ojo, tenemos 2 billones
de células en un ojo. Tenemos 2 billones, no dije millones, pero billones de células en el otro ojo para poder ver. 4 billones de ojos, pero todo eso está enlazado y dirigido con su cerebro para que pueda realmente usar esos ojos. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! El Dios que nos crió con toda esa perfección, también nos puso trillones de células en el cerebro. ¿Por qué? Porque los íbamos a necesitar. Nos hizo en su imagen. Sí, fuimos justamente hechos en la imagen de aquel que nos ama tanto. Hoy a mí me gusta en estos versículos, en estos momentos, fin de este mensaje, el libro de Hebreos. Hebreos allí nos dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Padre nos está hablando ahora. Él nos está diciendo cómo podemos nosotros, sí, ver el amor completo del Padre, del Hijo. También podríamos hablar del Espíritu Santo, podríamos hablar de todos los ángeles, pero noten allí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese mismo Criador que nos crió con sus manos está al lado de su Padre. Allí Él realmente está obrando por nosotros y vamos a estar hablando de eso en días venideros. Pero la realidad es de que Cristo tanto nos quiso, que quiso que nosotros fuésemos unos con Él y que pudiéramos estar en su imagen, y así nos formó para que pudiéramos proceder adelante con el plan que Él tiene para todos sus hijos. Sí hubo pecado, sí hubo muchas cosas que destruye a este mundo, inclusive la destrucción que ocurre con las cosas que nosotros hacemos, pero Dios tiene un plan para que usted y yo, pecadores como seamos, podamos mirar a Cristo, el que murió por cada uno de nosotros, el que pagó el precio de nuestro rescate, para que pudiéramos estar en ese hogar que fue a preparar por cada uno de nosotros. Lo lindo es que Cristo, el Hijo del Padre, viene a solo representar lo que Dios el Padre quiere para cada uno de nosotros. Lo lindo es que Cristo vino también a llevarnos a ese hogar. Lo lindo es que ese hogar va a ser compuesto con el mismo Creador del universo. El mismo que puso todas las estrellas, también viene a recogernos, a llevarnos al hogar que prepara para cada uno, para usted y para mí. Oh, sí, en estos postreros días. Yo creo que estamos viviendo en estos últimos días, justamente antes de que Cristo venga. Pero la pregunta es, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos mirando como nuestro Redentor? ¿Estamos mirando nosotros a una imagen hecha con la nariz faltando? ¿O estamos mirando a algún animal? Por lindo que sea ese animal, no puede ser su Dios ni mi Dios. Dios nos crió en su imagen, y si nosotros le reconocemos como nuestro Dios y
reconocemos que Él nos puede guiar a ese hogar y mantener en sus pasos. Qué lindo será estar juntos en ese hogar que ha ido a preparar para nosotros. Sí, en Apocalipsis 14, con el cual comenzamos, allí leímos el hecho que dice, adorad a aquel. Ahí está la decisión que usted necesita hacer y que yo necesito hacer. ¿A quién estamos adorando en este día? ¿A quién vamos a poner nuestra adoración? ¿De quién vamos a estar hablando? De aquel que nos hizo, que nos formó, pero que también nos redimió. Ahí está la linda pregunta. Y vamos a orar y darle gracias a Dios por su bondad. Oh Dios, querido nuestro, ayúdanos a entender tu amor tan maravilloso, de que nos dirijas y nos guías, no solamente en este mundo de pecado y de trastornación, pero, oh Dios, que tú tienes un plan para cada uno en un hogar celestial, que tú tienes un plan para aquel que fue criado por tus manos, pero que hizo por pecado un miserable asunto en este mundo. Lleguemos a ser parte y partícipes de tu gloria y de tu honra, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así le deseamos de lo mejor a cada uno, de que usted y yo podamos convivir en ese lugar por toda la eternidad, y que Dios nos ayude para estar listos para su venida y cuando nos lleve a ese hogar.